Germán de los Santos, periodismo de investigación y opinión. Escúchalo en Aire de Santa Fe. Radio. Léelo en airedigital.com, la web más leída en la provincia de Santa Fe. Hola Germán, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Cata, buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, en Corrientes ya emprendiendo el regreso, te vas a Buenos Aires, ¿no? Sí, estamos volviendo. Bueno. Después de varios días de trabajo. Bueno, ¿qué te ha dejado? Tenemos pocos minutitos teniendo en cuenta esto que estás volviendo, pero queríamos, aunque sea una reflexión, un análisis de lo que te ha dejado también estos días. Hoy llegamos al día 11 de búsqueda de Loan en Corrientes. Sí, un caso muy complejo que la verdad que yo lo escribí ayer en el diario La Nación, de una investigación que fue pésima, sobre todo en sus inicios, teniendo en cuenta que había un nenito de 5 años que estaba desaparecido, y la tardanza en ordenar medidas de parte de la justicia derivó en esto, que llevamos 11 días y Loan no aparece. Durante las últimas 48 horas la investigación dio un giro que era el que muchos estaban apuntando. Desde un inicio, la madre de este chiquito planteó que a Loan se lo habían llevado de la casa de su abuela, donde había ido a almorzar el jueves de la semana pasada. Y eso, digamos, nunca fue tenido en cuenta por parte del fiscal, que en un principio empezó a investigar este caso como un extravío del chico en el monte, que habían ido a comer unas naranjas a unos 500 metros de la casa de su abuela y que ahí se desorientó después de salir corriendo para buscar a su padre y se perdió en el monte, cosa que yo estuve en ese lugar y, por ejemplo, no había una sola naranja, o sea, cosas que por eso llaman mucho la atención, porque el fiscal tardó 4 días recién en ir al lugar donde había desaparecido el chico, y no se ordenaron medidas claves como, por ejemplo, investigar o secuestrar los celulares de las personas que habían estado en ese momento y que hubieran dado indicios mucho más certeros, sobre todo en las primeras horas, que son primordiales en un caso de este tipo de investigación cuando hay un chico desaparecido. 2 perros antes de ayer marcaron que había rastros de Loan en un auto y una camioneta que pertenecen a un matrimonio que estuvo en ese almuerzo y que tampoco desde un principio no tenía explicación, porque era gente que no conocía a casi nadie, decían que tenían algún tipo de relación con la abuela de Loan, pero por qué habían ido a comer ese día ahí no estaba claro. Y tampoco la participación de otra pareja que fue la que en un principio quedó detenida junto con el tío. Los perros detectan rastros de Loan en estos vehículos. La camioneta había estado en el campo de su abuela, pero después empiezan a aparecer cosas muy llamativas. Por ejemplo, que se corta la electricidad del pueblo cuando este matrimonio vuelve del campo de la abuela, donde habían visto por última vez a Loan, al pueblo 9 de julio. Entonces, por ejemplo, no están las cámaras de seguridad de la ruta 123 que captarían cuando este matrimonio llega a su casa, porque al otro día viajan en otro auto, en un Ford Ka color rojo, hacia Corrientes y hacia Resistencia, y esto abre muchísimas interrogantes y sospechas de que a Loan lo hayan llevado en ese auto, como marcan los perros que son especialistas en detectar este tipo de rastros. Ayer se hicieron peritajes y no encontraron
manchas de sangre o algún tipo de elemento concreto de Loan, pero los perros siguen marcando como que en ese lugar estuvo el chico. Después se hicieron allanamientos en Corrientes y Resistencia y detectan que en uno de los departamentos había un arsenal y gran cantidad de balas. Ahora la sospecha está enfocada en ese matrimonio, que es Carlos Pérez, un ex integrante de la Armada, se retiró en el año 2017, y su mujer, que era una empleada municipal que fue relevada en los últimos días. Y el comisario del pueblo, Maciel, que es el que está sospechado de dar cierta cobertura a esto. Pero lo que no se entiende, y yo creo que va a derivar en una investigación al propio fiscal de la causa, Juan Carlos Castillo, de las medidas que omitió dictar en un primer momento que hubieran sido claves para que este chiquito aparezca. Claro. O sea, los errores que se cometieron en las primeras horas de investigación, que son las más importantes, ¿no? Claro. Y después, otra cosa que trasciende este caso, que es que todo el área de trata de personas de la justicia argentina y del propio gobierno nacional fue desmantelado en los últimos 2 meses. Sí. Fueron despedidos más de 30 personas, con lo cual no hay hoy funcionarios y especialistas en trata de personas que se dediquen a este tipo de casos. Bueno, eso es terrible. Es muy grave, digamos. Es gravísimo. Nosotros tenemos prevista una nota dentro de un rato también sobre este tema, porque nos enteramos justamente a partir de este caso, ¿no? De cómo se desmanteló la parte de trata. Exactamente. Yo conversaba hace unos días con un funcionario que estaba en el área litoral, digamos, destinado a, por ejemplo, en esta radio donde desapareció Loan, que me contaba que, bueno, no queda absolutamente nadie trabajando en una temática muy complicada, muy difícil, que atraviesa muchas cuestiones, y que en ciertos lugares, nosotros hemos investigado hace muchos años el tema de Santiago del Estero, en Añatuya, sí, de la venta de niños, que es algo que por ahí es algo que está muy alejado de las principales ciudades, este tipo de tramas, pero que en algunos lugares es mucho más común de lo que se cree. Y en el caso de Loan aparece esta hipótesis de un pacto familiar en el que no entró la madre, que desde un principio planteó que al chiquito se lo habían llevado, y que el nene fue entregado. Y en eso, una cosa tremenda, y que tiene que ver también con estas cosas que en algunos lugares, por eso digo, alejados de los focos de los grandes medios de comunicación, son mucho más comunes de lo que creemos. Y el tío, la tía de Loan, Laudelina Peña, ¿qué vínculo tiene o qué relación tiene en toda esta madeja judicial? Bueno, ahí hay, por eso digo, muchas dudas. Y ahí el propio abogado del tío detenido de Benítez es el que empieza a plantear al fiscal que tienen que llamar a declarar a indagatoria a las otras personas que también habían estado almorzando ese día en que desaparece Loan. Y ahí es cuando el fiscal, digamos que debería haber tomado esa medida en un principio, junto con el secuestro de todos los celulares. Sí. Después se empieza a abrir esta investigación y empiezan a ocurrir estas nuevas pistas. Los 2 detenidos, Carlos Pérez y su mujer, estuvieron hablando por los medios durante todos los días previos a su detención, cosa también muy llamativa, y que sobre todo que la propia justicia no se
no haya tomado medidas. Es por eso increíble en ese sentido. Uh-huh. Por estas horas hay dos causas judiciales abiertas, Germán. ¿Cómo es? Está la justicia provincial por un lado, con la búsqueda de paradero, y la justicia federal por el otro, con la presunta red de trata detrás de la desaparición de Loan. Sí, pero se está estudiando que durante el día de hoy se unifique en una causa federal. Que eso también debería haber ocurrido la semana pasada. Claro. Y que salga del fuero provincial, que hoy, digamos, la hipótesis principal es de captación y sustracción de menores en el marco de trata de personas, con lo cual es la justicia federal la que tiene que investigar este caso. Claro, totalmente. Se perdió muchísimo tiempo muy valioso, evidentemente. Y además un despliegue de más de 1.000 efectivos que hicieron rastrillajes. Hemos estado durante varios días en ese lugar con helicópteros, con drones, con perros, que fue de alguna manera inútil porque la investigación se debería haber orientado hacia otro lado. Los propios rescatistas nos decían, es imposible que este chico esté acá. En los primeros días repasaron 3 o 4 veces toda esa zona y era imposible que el chiquito esté ahí, porque los que se dedican, los que son especialistas, tienen, digamos, varios detonantes que te van advirtiendo que en ese lugar nunca puede estar un chiquito durante tanto tiempo, y hablamos de vivo o muerto. Sí. Pero la investigación se centró solamente en que el chico se había extraviado sin tener en cuenta la gravedad de esta situación que estamos hablando hoy, de una sustracción de un menor para trata de personas, sí. En un lugar que está a 400 kilómetros de la frontera con Paraguay. También ahora Interpol activó las alertas en los países de la región, pero bueno, es tarde ya. Uh-huh. ¿Vos, Beba, querés agregar algo? No, sí, ¿qué tal, Germán? Que esto que decía, me parece que es clave lo que remarcabas vos, Germán, el tema de que el comisario que está detenido ahora fue quien también estiró los tiempos para poder investigar. Sí, y nosotros estábamos el jueves el 9 de julio y el propio comisario interactuó con gente de Goya que iba a hacer una caravana hacia 9 de julio para evitar que haya una protesta mucho más multitudinaria, cosa que después la propia gente del pueblo como que fue cortando, digamos, esa presión, y se manifestó el viernes hacia la puerta de la comisaría, y ahí ya la cosa cambió, digamos, pero fue la propia gente, la presión de la propia gente. ¿Y qué hizo que este caso llegue a nivel nacional? No, creo que digamos, la desaparición de un chiquito genera mucha conmoción, y sobre todo en las circunstancias en la que desapareció. Me parece que es un caso como emblemático, sobre todo porque atraviesa un montón de cosas que deberíamos tener presentes, como te decía, casos de venta de niños, de entrega de niños, de trata de personas que muchas veces están ocultas, sobre todo en lugares muy alejados de los focos de los grandes medios de comunicación. Tal cual. Por ahí el tema de la búsqueda, muchos decían, bueno, que no pase lo mismo que pasó con el matrimonio con la familia Pomar, ¿te acordás? Claro, sí, que fueron encontrados después muy cerca de donde se habían accidentado. Sí, que eso... Sí, yo repito, los especialistas en este tipo de trabajos advertían que es casi imposible que el chiquito esté ahí. Sí. Sí, Facu. ¿Cómo te va? Facundo te saluda.
como especialista en el tema, muchas veces nos ha contado, cuando se dilata el tiempo, porque después va al carril de la justicia, ¿qué pasa si no se empiezan a definir algunas pruebas o algunas hipótesis se empiezan a definir con las personas que están detenidas? Porque la estrategia también de la defensa de esos familiares de Loan o de las personas que estarían implicadas, si empieza a perder sustento, pueden quedar en libertad. ¿Eso puede pasar? Yo creo que ahora no, ahora me parece que la investigación está centrada en trata de personas y hasta que no haya elementos que los desvinculen, que sean categóricos, van a quedar detenidos. Y ahora pareciera que la investigación cierra un poco más, porque al principio los relatos eran tan incongruentes, había tantas fisuras en los relatos que no se llegaba a completar una situación en la que vos puedas decir, bueno, puede ser que haya pasado esto. Me parece que ahora va más encaminado. Exactamente. Por eso es increíble que el fiscal no haya secuestrado, por ejemplo, al otro día los celulares de todos los que estaban ahí presentes. Claro. Pero aunque el chiquito se hubiese extraviado, digamos, pero es algo elemental, digamos, en toda investigación. Pero claro. Lo primero, secuestrar los celulares. Claro. Te quería hacer una pregunta, Jorge Bata. ¿Cómo te va? Volviendo a la pregunta de Facundo y el tema de los detenidos, ¿también se juega un poco con la idea de que uno se quiebre estando detenido y quizás dé alguna pista o como se dice, cuando le proponen algún pacto para favorecerse a uno mismo? Sí, yo creo que ahora también con los peritajes que se han ordenado va a haber algún tipo de elemento más claro. Pero tardó mucho el fiscal en tomar además indagatorias, porque los detenidos se negaron en un principio, y ante un caso tan extremo y de tanta premura como es la desaparición de un chico, había que tomar medidas mucho más contundentes que no se tomaron. Germán, bueno, te liberamos, queríamos tener aunque sea estos minutitos con vos, nos parecía muy importante, estuviste en el lugar, sos una de las personas que más está investigando el tema, en el lugar además, que es lo más importante, así que bueno, seguramente después la seguiremos con otros temas también de la política y los policiales también de la provincia de Santa Fe, ¿no? Bueno, un abrazo grande. Nos vemos, hasta luego. Germán de los Santos, entonces, con toda la información, todo lo que estuvo pasando en estas horas importantísimas de búsqueda de Loan, este chiquito desaparecido hace 11 días. Germán de los Santos está en Aire de Santa Fe Radio. Germán de los Santos, periodismo de investigación y opinión. Escúchalo en Aire de Santa Fe Radio. Léelo en airedigital.com. La web más leída en la provincia de Santa Fe.